SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a martes y comparten esta mesa de análisis Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Ignacio Guardans, buenos días. Muy buenos días. Y José María Lasalle, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos al lío, porque el lío son nuevas elecciones. Hay convocatoria electoral a la vista. Yo creo que en todo el 25 no ha habido elecciones, ¿no? A lo mejor podíamos pensar que íbamos a terminar este año sin ninguna convocatoria electoral. Pues no. Hay convocatoria electoral en Extremadura. Es la noticia que saltó ayer por la tarde, esperada, porque ya se iba barruntando sobre ello, pero fue ayer cuando la presidenta extremeña María Guardiola anunció esa convocatoria electoral, elecciones anticipadas en Extremadura el próximo día 21 de diciembre, justo antes de las Navidades, exactamente es la víspera del día de la Lotería de Navidad, 21 de diciembre, y campaña electoral que va a empezar el día 5 de ese mes, es decir, justo cuando arranca también el puente de diciembre. Nos vamos así a Extremadura. Maite Carrasco, buenos días. Buenos días. Maite, ayer escuchábamos a Guardiola con las explicaciones, comparecencia con preguntas y las explicaciones que daba para adelantar estos comicios. Hablaba de que el resto de fuerzas políticas han bloqueado el proyecto de presupuestos y dice que sin unas cuentas no se puede continuar la legislatura, y todo porque los partidos que conforman el Parlamento Autonómico presentaron enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas, y también la ultraderecha de Vox, recordemos que es el partido con el que hizo alianza el Partido Popular en Extremadura para gobernar al inicio de la legislatura, pero que después se salió del gobierno, como hizo en otras comunidades autónomas, y dejó al Partido Popular en minoría. Sí, pues por todo eso, la presidenta de la Junta convocaba ayer de forma urgente a los medios a las 7 de la tarde y hacía este anuncio. Les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. Y convoca elecciones, decía, ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio y evitar el bloqueo en el mejor momento económico y social que vive la región, y porque los extremeños no pueden esperar. Tal y como ya dije, tras el bloqueo y la irresponsabilidad de la oposición, serán los extremeños los que puedan decidir su futuro, porque no pueden esperar y porque nosotros no tenemos derecho a hacerles esperar, porque el porvenir de nuestra región se construye con decisión, se construye con valentía y con esperanza, y porque Extremadura merece seguir avanzando. Justo hoy estaba previsto el pleno donde se debatirían las enmiendas a la totalidad de los tres grupos políticos, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre hasta el 19. El número de diputados a elegir será de 65. El decreto que conlleva la disolución de la Asamblea se publica hoy ya en el Boletín Oficial de Extremadura. Reacciones a este anuncio, pues el PSOE de Extremadura considera que la convocatoria supone el reconocimiento explícito del fracaso político de Guardiola y de toda su legislatura. Para los socialistas han sido 2 años y 4 meses perdidos para la comunidad, un tiempo en el que no ha habido ni un solo avance social, ni un solo proyecto transformador. Y la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha afirmado que las elecciones anticipadas son un experimento electoral propuesto por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que María Guardiola ha asumido sin alzar la voz. Maite, gracias. Hasta luego. Elecciones, pues 21 de diciembre en Extremadura. Abre ese ciclo, ese nuevo ciclo electoral que va a seguir el año que viene, en principio en Castilla y León y Andalucía, donde los líderes del Partido Popular ya saben que están en el punto de mira, uno por la gestión de los incendios de este verano y el otro por la crisis de los cribados, aunque en estas comunidades se les pueden sumar. Estas dos van a ir, si no adelantan, a elecciones el año que viene, pero podrían sumarse otras dos. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Que sería el caso de Aragón, donde el presidente Jorge Azcón del PP está teniendo dificultades para conseguir también los apoyos para poder sacar adelante los presupuestos, algo que podría precipitar otro adelanto electoral, esta vez en esa comunidad, donde no parece haber dudas de momentos en la Comunidad Valenciana, donde el PP mantiene de momento el respaldo a Carlos Mazón. Sí, pero bueno, esto ya de Extremadura es para que no perdamos la práctica, Ángels, que tanto tiempo sin elecciones. Claro, es que yo ahora estaba mirando para atrás, digo, un año casi.
parecía que nos íbamos a oxidar. Hemos pasado de un desierto electoral a una previsible cascada, porque claro, nos reconocen en Génova y en satélites, pues depende de cómo acabe la aventura de Guardiola, pues igual hay otros que se animan o que prefieren resguardarse y esperan a que la tormenta de Vox escampe. A la espera de lo que pasa en Extremadura en la víspera de los turrones, lo que estaba claro es que este lunes al PP le venía perfecto el pistoletazo electoral de Guardiola, porque servía para colgarse la medalla de que los populares, a diferencia de Sánchez, cuando ven que hay riesgo de bloqueo, pues ponen las urnas. No llevaban ni 5 minutos convocadas las elecciones y ya teníamos tuit de Feijóo con el argumentario previsible: el gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico frente al bloqueo de elecciones. Después lo decía el número 2, Tellado: el PP demuestra una vez más que no todos somos iguales. Y un poquito más tarde, la ex número 2. Yo creo que el ejemplo lo tenemos hoy encima de la mesa con ese planteamiento que ha hecho la presidenta de la Junta de Extremadura, y es que cuando se bloquea la gobernabilidad hay que ser valientes y hay que dar la palabra a los ciudadanos, como van a hacer los extremeños, para poderlo resolver como se resuelven las cosas democráticamente, que es en las urnas. Este argumento tiene un problemilla adosado, y es que abocaría a la convocatoria electoral en otros territorios como Aragón o Baleares, que también tienen congestión presupuestaria. Esto en principio no va a ocurrir de forma inmediata, esto no va a convertirse en una procesión de adelantos. Todas las baronías prefieren esperar a ver qué es de su colega extremeña, testar si le funciona a Guardiola eso de hacer ver que Vox al final hace pinza con el PSOE y provoca estas cosas, en lugar de favorecer gobiernos de la derecha. Extremadura toma la delantera en el derbi electoral que se nos avecina. La siguiente cita será en marzo. Mañueco asegura que no piensa adelantar la puesta de las urnas tras la maniobra de Mérida, y si nadie se anima, el siguiente sería Moreno-Bonilla en junio. Pero claro, todo puede pasar tras una decisión de María Guardiola que Feijóo, según nos dicen en Génova, conocía, comparte y apoya. Junquera, luego vuelvo contigo, que quiero hablar del apoyo del PP a Amazon cuando entremos en el tema de la Dana, ¿de acuerdo? Sí, luego tenemos que hablar también de cómo afecta todo esto a Amazon. Pues luego hablamos de cómo afecta esto a Amazon, pero vamos a centrarnos en este movimiento de ayer de María Guardiola, que sí que le pega así una patada al tablero, se pone al frente de la primera convocatoria electoral, de esa cascada que se puede producir después. La excusa es que no hay presupuestos, y sin venía de presupuestos prorrogados, ya tenía presupuestos prorrogados la Junta de Extremadura, sin nuevos presupuestos, dice la presidenta extremeña que no se puede gobernar, y esto al Partido Popular le sirve para poner al PSOE ante el espejo. Lo cierto es que recordemos de dónde venimos, recordemos que María Guardiola fue esa baronesa del Partido Popular que no quería pactar con Vox, lo explicitó, lo dijo abiertamente, y después de una conversación con el líder del partido se echó para atrás y acabó pactando con Vox, que salió, como decíamos antes, del gobierno, como hizo en otras comunidades autónomas. ¿Es un movimiento arriesgado, sí o no, Mariola Urrea? Sin duda lo es, pero creo que es un riesgo controlado por distintas razones. La primera de ellas es porque la propia Guardiola siempre se ha mostrado muy incómoda con el pacto inicial con Vox, y creo que siente que puede pedir a los extremeños un voto de confianza para fortalecer una mayoría que le permita gobernar en solitario. Y segunda razón, es un movimiento arriesgado, pero creo que juega con red, porque en Extremadura obviamente el Partido Socialista y particularmente su líder se encuentra en un momento complicado, procesalmente complicado y políticamente también complicado para hacer una campaña electoral. Por lo tanto, digamos que la operación Extremadura de adelanto electoral encaja muy bien y le sirve muy bien al Partido Popular en esa narrativa que lleva implementando desde el minuto cero de fin de ciclo y de necesidad de activar el carrusel electoral. Y sí, arriesgado, pero creo honestamente que si el Partido Popular tenía voluntad de experimentar en un territorio este movimiento, creo que el territorio más cómodo para hacerlo era Extremadura. Pero solo le sirve la mayoría absoluta. Sin duda alguna, por eso hablamos de movimiento arriesgado, como tú planteabas, porque se lo juega todo, es todo o nada. Pero insisto, creo que por las razones que he expuesto, en política hay que arriesgar también. Y creo que ese riesgo el Partido Popular en Extremadura está hoy en condiciones de poder asumir. Lasalle. Lo ha descrito muy bien Mariola, ¿no? Creo que efectivamente el escenario es un escenario que mete presión al conjunto del ecosistema electoral en el que nos vamos a desenvolver el próximo año, y el horizonte también se ve condicionado de las elecciones generales.
y es un espacio, el espacio extremeño, muy adecuado para los intereses del Partido Popular. Primero porque la candidata ha estado jugando con un perfil eminentemente moderado, ha tenido una clara confrontación con lo que representa la extrema derecha en la región y tiene al Partido Socialista descolocado por la imputación de su candidato, ¿no? Por lo tanto, reúne todas las condiciones para que el resultado electoral pueda ser el mejor posible para el Partido Popular. Si no fuera así, entonces el Partido Popular tendría un problema. Pero yo creo que en términos generales hay un control de daños evidente y una oportunidad para el Partido Popular de ir iniciando una campaña de presión, experimentando desde el laboratorio extremeño y proyectándolo sobre lo que va a venir inmediatamente después, que es Castilla y León y Andalucía. Así que creo que es una decisión que, si levantáramos el velo del argumentario, que desgraciadamente pesa sobre todo lo que dicen los políticos, pone de manifiesto que efectivamente es una decisión consciente e inteligente en términos políticos, ¿no? Guardans. Sí, estoy de acuerdo que la apuesta es poco Espera, arriesgada. que tienes así como eco. Vamos a ver si solucionamos esto. Yo así. Sí, se te escucha con un poco de eco. A ver, habla. Pero no es por mí. Ahí ya está. Vale. Ahí ya está. Vale, no, decía que realmente arriesgada poco, sí, o sea, es verdad, cualquier elección es arriesgada en la medida en que, bueno, pues reabres el juego, ¿no? Pero realmente no, yo creo que hay muy poco riesgo en esto, lo habéis descrito muy bien ambos, y yo creo que no. Yo creo que además aquí hay un matiz que es muy interesante, que en general le pasa al PP, a diferencia del PSOE, que es que quien se presenta es ella. Quiero decir, en el resto de los territorios y en el conjunto de España, cualquier elección, si esto fuera simétrico, quien se estaría sometiendo a elecciones es Pedro Sánchez a través de una candidatura autonómica, ¿no? Pero efectivamente aquí no se está presentando Feijóo. O sea, yo creo que la gente no va a ir a Extremadura votando Feijóo, va a ir a Extremadura votando pues a su candidata, a la candidata. O sea, la gente que vote PP, pues votará PP o no votará PP, votará a esa presidenta, ¿no? Y ese matiz es importante, es decir, que ni siquiera el termómetro para el conjunto del PP, pues efectivamente lo es en cuanto a la correlación de fuerzas entre PP y Vox. Pero es un termómetro relativo sobre el propio Feijóo. O sea, que no es un referéndum. Yo creo no que se examina Feijóo. No se examina Feijóo. Eso lo estás diciendo bien. No se examina Feijóo, y eso es un pequeño matiz en ese sentido, aunque sí es verdad que sí se examina la correlación de fuerzas en una parte del territorio, que hasta qué punto es extrapolable es muy discutible, entre las derechas, ¿no? Eso sí se examina. Pero no la persona de Feijóo, que eso creo que tiene interés. Y luego, efectivamente, pues sí, la capacidad de Pedro Sánchez de entrar en esas elecciones, de implicarse, de dedicar su energía ahí, va a ser complicada. De aquí a diciembre, pues no va a ser muy fácil. Que realmente el PSOE, no sé qué lo ha dicho, desmantelado, desarbolado, ha dicho alguien, me parece que era Lasalle, que no utilizaba una palabra similar a esa, creo que es verdad. O sea, que efectivamente el PSOE está en una situación delicada y lo va a estar más a partir de lo que comentaremos con lo de Junts, ¿no? Claro, pero decía... perdona, Mariola. No, decía que me parece muy interesante tirar del hilo que sugiere Ignasi sobre la posibilidad de que este experimento sea extrapolable a otros ahí territorios. va yo también. Sí, yo no lo veo tan claro. Creo que puede salirle bien al Partido Popular esta operación Extremadura, pero ubicada en Extremadura. Creo que Aragón tiene otra situación y no tengo tan claro que la no aprobación de presupuestos le invite automáticamente y de una manera estratégica a plantear elecciones, y ahí el riesgo sería mucho mayor. Desde luego lo propio cabe decir en Castilla y León y también en Andalucía, que claro, el tema de los cribados ha hecho saltar por los aires una estrategia que probablemente hubiera tenido sentido unas elecciones, pues no sé, allá por el mes de febrero o marzo, y ahora estoy segura que el presidente andaluz quiere alejarlas lo máximo posible de la polémica de los cribados. En definitiva, que sí, que lo de Extremadura es un movimiento inteligente, pero creo que muy focalizado
territorialmente en Extremadura. Sí, era la pregunta que quería formular. Si decía antes Lasalle, que quiere hablar ahora, si puede ser un banco de pruebas. Yo creo que la casuística de cada una de las comunidades es muy diferente, y es verdad que María Guardiola, vamos a decir que ha tenido una legislatura, vamos a decir, plácida. No tiene ningún borrón, ninguna mancha en esta legislatura, que no es lo mismo que en otras comunidades autónomas. Lo que pasa es que en el escenario en el que nos movemos, todo es proyectable, sobre todo, en el sentido de que, efectivamente, yo creo que las opciones del Partido Socialista son ninguna, por así decirlo, pero las opciones están en el Partido Popular y particularmente en su relación de fuerza respecto a lo que representa Vox. Es decir, ahora mismo hay una tensión evidente entre el Partido Popular y Vox, hay una lucha por el liderazgo, incluso me atrevería a decir, no solo de la narrativa, sino de la visibilidad de lo que encarna las opciones de gobierno en España, y el Partido Popular tiene clara posibilidad de plantear una relación de poder muy a favor suyo respecto de Vox. Y esto implica un descrédito para las oportunidades políticas de Vox. Y ese es un factor importante, sobre todo cuando tienes a renglón seguido prácticamente Castilla y León, que es una comunidad que tiene muchas semejanzas, entre comillas, con Extremadura. Tienen pues un arraigo urbano, al mismo tiempo agrario, tienen una serie de condicionantes, unas sociedades envejecidas, una fuerte presencia del campo y de lo que representa la naturaleza como parte del relato que construye la comunidad, su patrimonio histórico, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que hacen que puedas ir engarzando la narrativa si ésta te va saliendo bien en función de los resultados electorales que tiene. Y esa proyección en un entorno de tensión política como es el que vamos a estar viviendo, al hilo de lo que ha sucedido con Junts, al hilo de el escenario de una dificultad de presupuestos en su aprobación por parte del Partido Socialista, etcétera, la complicación de una agenda judicial para el Partido Socialista, hace que juegue la posibilidad de que lo que suceda en Extremadura y a continuación en Castilla y León pueda ir marcando una tendencia, o la utilización de que se está marcando una tendencia para ir generando una corriente de transmisión sobre el conjunto del ecosistema político electoral que tenemos por delante, que puede ser más determinante de lo que parece. Efectivamente, una cosa es que Extremadura y Aragón, por poner dos ejemplos, pues son distintos, son ecosistemas políticos distintos en muchos sentidos, eso está claro, y la otra es pensar que Extremadura pues es una especie de laboratorio impoluto, cerrado y separado del resto del entorno político español. Creo que eso no es así, ¿eh? Y no es así, insisto, especialmente en el equilibrio en las derechas. Ahí es donde creo que está el foco interesante. Es decir, la relación PP-PSOE, la tensión, como lo queramos llamar, en Extremadura es la que es. E insisto, es muy local, muy regional, muy autonómica. Y eso es positivo. O sea, los que nos creemos lo del Estado autonómico nos lo creemos de verdad. Y por tanto es espléndido que en Extremadura se va a discutir de Extremadura y con parámetros de Extremadura. Pero dicho eso, la tensión PP-Vox, ahí sí que Extremadura es un laboratorio interesante, también por lo que decía Mariola, porque hay una población urbana en la que esto pues va a salir, o sea, hay una dimensión urbana en la que esto, los jóvenes, el elemento demográfico, el elemento generacional, hay una serie de datos en los que efectivamente la foto que salga de Extremadura, los sabios que hacen proyecciones demoscópicas van a tener algo más que una encuesta. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Mariola Urrea, Ignasi Gordans y José María Lasalle, hablando del impacto que puede tener esa convocatoria electoral que conocimos ayer en Extremadura, 21 de diciembre. Mariola, ¿qué querías hablar? Sí, quería un poco discrepar de José María acerca de que el banco de pruebas o el experimento Extremadura puede ser miméticamente trasladado a Castilla y León, porque en Castilla y León, claro, es una comunidad autónoma de 9 provincias,
frente a Extremadura 2. La situación del Partido Socialista en Castilla y León no es la misma, ni el candidato de Castilla y León, Carlos Martínez, un alcalde tradicionalmente ganador en términos de mayoría absoluta siempre que ha competido, que en la situación del Partido Socialista en Extremadura. Es decir, hay algunos matices que políticamente invitan a pensar que, así como también comparto contigo, José María, que el PSOE en Extremadura tiene poco margen o nada en estas elecciones, no es el mismo escenario en Castilla y León. Y hay que recordar además que venimos de un contexto en el que en las anteriores elecciones en Castilla y León el PSOE obtuvo un resultado estupendo, ¿no? Dicho todo esto, yo creo que sí que es importante Extremadura para el Partido Popular por una razón, y es que el liderazgo de la candidata, y ya veremos si futura presidenta en Extremadura, sí que puede ser un modelo de liderazgo que represente una alternativa a otros liderazgos políticos en el PP, como el que representa Isabel Díaz Ayuso. Máxime si Guardiola obtiene mayoría absoluta y puede contener el efecto Vox. Y yo creo que esto sí que puede ser interesante políticamente para Feijóo, para hacerse guardar las espaldas con otros perfiles, con otros modelos de liderazgo que obtengan los mismos resultados en torno a la contención de Vox con otras aproximaciones a la política y con otros rasgos de acción política. Y yo creo que esa derivada también me parece interesante, y de ahí que la apuesta de Extremadura me parece que puede ser desde esta otra fórmula rentable también para Alberto Núñez Feijóo y lo que él representa, o lo que parece representar, porque un día parece una cosa y otro día otra. Solo un matiz a esto que dices, Mariela, que es verdad, que el perfil de María Guardiola no tiene nada que ver con el perfil de Isabel Díaz Ayuso, pero en su convivencia tanto en el gobierno como fuera del gobierno con Vox, María Guardiola también le ha comprado a Vox cuestiones de su agenda que se han introducido en la política y en el día a día de los extremeños. Totalmente, esto no hay que negarlo. Es que esto es lo que pasa cuando te juntas con Vox, que obviamente tienes que pagar unos peajes determinados. Sí, es verdad que no lucha contra Vox con sus mismas armas, pero la percepción es otra. Totalmente, sí, partiendo de esa base, sí. A esa parte de modelo de liderazgo me refería, ¿no? Es otra manera de hacer política. Sí, yo creo que precisamente los rasgos que identifican la figura política de Guardiola son los de una moderación y un pragmatismo que le ha hecho, desgraciadamente, en una coyuntura política difícil, hacer ciertas transacciones políticas con la extrema derecha. Pero, insisto, aunque no hay intercambiabilidad, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariola, entre lo que es Extremadura y Castilla y León, sin embargo, hay unas similitudes y una cierta conexión, incluso desde un punto de vista territorial, en el sentido más literal del término, que plantean las posibilidades de proyectar el resultado si con inteligencia política y con una buena praxis electoral el Partido Popular quisiera trenzar un relato que armonizara lo que representa el resultado electoral en Extremadura y su proyección en Castilla y León. Es verdad que el Partido Socialista no está en las mismas condiciones, pero es verdad que yo creo que hay una serie de circunstancias que permitirían plantearnos una hipótesis que, bien trenzada, insisto, le diera al Partido Popular una atracción que en estos momentos no tiene y que precisamente, articulada desde Extremadura, puede empezar a incidir sobre el conjunto del electorado, donde hay dos ideas muy claras. La relación de poder entre el Partido Popular y Vox, que es un conflicto en estos momentos fortísimo, donde no sabemos si el PP está en el 26, 27 y Vox está en el 20-22, y por otro lado el propio liderazgo que el Partido Socialista proyecta sobre el conjunto del territorio, donde parece que, aunque lidera las encuestas, sin embargo, yendo a la mirada microscópica de cada territorio, el resultado te va diciendo si ese vislumbre que estás haciendo de un horizonte electoral favorable al Partido Socialista se puede sostener en la praxis directa de unas autonómicas.
Voy a dejarlo aquí, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguiremos hablando del Partido Popular, después iremos a la ruptura de Junts con el gobierno, con el Partido Socialista, pero seguiremos tirando todavía del hilo del Partido Popular, porque antes hablábamos con David Junquera, nos quedaba pendiente qué pasa en la Comunitat Valenciana. La jueza ha pedido a las Corts Valencianas que entregue el listado de llamadas de esas horas críticas que hizo y que recibió Carlos Mazón, un listado que está en las Corts, que entregó a las Corts, un documento que de hecho no es ninguna factura ni ninguna, no está detallado por la compañía, pero sí es un documento donde aparecen las llamadas. Eso es lo que le pide ahora a la jueza a les Corts. Ahora iremos a Valencia y también les contaremos qué es lo que dice el PP en estas horas previas a la celebración mañana, primero la conmemoración de ese primer aniversario y después de la celebración de ese funeral de Estado, esa ceremonia civil que se va a celebrar en Valencia y donde recordemos que las asociaciones de víctimas han pedido al presidente de la Generalitat que no acuda. Abierto Mariola Urrea, Ignasi Guardans y José María Lasalle. Les decía que un año después de la Dana vamos conociendo todavía novedades de lo que ocurrió en las horas críticas de ese 29 de octubre, pero es que además la justicia todavía sigue tratando de esclarecer qué pasó exactamente con la gestión de la catástrofe. Y es por eso que la jueza de Catarroja, que investiga lo ocurrido, ha reclamado a les Corts el listado de llamadas que el presidente Carlos Mazón hizo en aquellas horas, que hizo aquel día. Radio Valenciana Talents, buen día. Buen día, Ángels. Este listado lo pidió ayer la jueza y dio un plazo de un día, por lo que se espera que sea hoy cuando les Corts remitan a la jueza este listado de llamadas. Da este plazo porque se trata del listado que el presidente entregó a petición de la comisión de investigación que se celebra en las Corts. Según ese listado, Mazón hizo un total de 26 llamadas. 26 llamadas realizadas desde su terminal y desde el teléfono de un colaborador debido, según Presidencia, a problemas técnicos. No se precisa si son llamadas que hace el presidente o que recibe, no están las perdidas ni las que no atendió. Sí que figuran 6 llamadas a Salomé Pradas, la primera a las 5:37 de la tarde, la última a las 8:10. Es un minuto antes de que la alerta sonara en los móviles de los ciudadanos. En ese listado también hay un blanco, entre las 7 menos 2 minutos y las 19:34. Mazón no habló con nadie. A esa hora ya había decena de fallecidos. La jueza pide el listado porque es un documento público remitido desde Presidencia de la Generalitat a la Cámara Autonómica y porque en el análisis del proceso de toma de decisiones en el Recopis y en el análisis específico del envío del alert resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la entonces consellera de Interior y el presidente. La magistrada recuerda también que fue la propia Pradas la que aportó voluntariamente un acta notarial que incluye las llamadas con el jefe del Consell el día de la catástrofe, incluidas las llamadas fallidas. Ana, gracias. De nada. Ayer estuvo en un acto en Alicante el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Los compañeros intentaron preguntarle por esa nueva versión que conocimos este fin de semana, de que después de casi 4 horas de comida en el Ventorro, salió del Ventorro, acompañó caminando hasta el lugar donde la periodista con la que comió había aparcado el coche y después allí se le pierde la pista durante más de media hora, en la que en ese listado no aparecen ni llamadas entrantes ni llamadas salientes, es decir, hay un blanco prácticamente de media hora en la comunicación del presidente de la Generalitat. Bueno, ante todo esto, ¿qué hace Génova? ¿Qué hace la dirección del Partido Popular? David Junquera, hola de nuevo. Hola, muy buenas. Y lo que hace el Partido Popular de momento es intentar que el presidente mantenga un perfil bajo, sobre todo teniendo en cuenta, y lo decíamos antes, que mañana se celebra ese funeral de Estado y que las víctimas han pedido al presidente de la Generalitat que no acuda, pero bueno, en cualquier caso el PP sigue defendiendo su continuidad, parece no importarles demasiado, o al menos no lo explicitan esos cambios de versión que está dando Carlos Mazón, o que se van conociendo, más que los esté dando él, que se van conociendo. El PP de todas formas sigue creyendo que Mazón debe continuar al frente de la Comunitat Valenciana, bueno, al menos de momento. No explicitan el disgusto, pero ya te digo yo que no gusta. Sabían en el PP que esta semana iba a ser delicada para Mazón y por ende para ellos, pero no se temían que tanto. La enésima versión del varón valenciano, ahora comparada en el aparcamiento para despedir a Vilaplana, ha causado cierto hastío entre sus colegas de partido. En público, la tesis es que el futuro del presidente valenciano sigue dependiendo de la reconstrucción y de las encuestas. En privado hay bastante quórum en que cada cambio en sus explicaciones ha torpedeado su credibilidad y que podrá acabar la legislatura
legislatura, no hay otro remedio, pero en ningún caso repetir. Se piensa que la reconstrucción va bien. Las encuestas siguen dando vencedor al PP, que gobernaría dependiendo de Vox, y se dice con cierta sorna. El que debería cesar a Morant es el PSOE, porque ni en este marco nos puede ganar. Pero ya hay sondeos nada sospechosos para los populares que dicen de forma rotunda que el votante de derechas no quiere a Mazón. Ayer tratamos de forma infructuosa de preguntarle a Feijóo por todo esto, pero despachó todas las cuestiones así. No comparto en esta semana dar el espectáculo que ha dado ayer el presidente del gobierno. No lo voy a hacer por respeto a las víctimas y a los familiares. Son ellas las que piden que no continúe. Hay mucho tiempo para hablar de lo que ustedes quieran. Desde luego esta semana conmigo no cuenten. Eso avanza Feijóo. En esta semana conmigo no cuenten. Está ahora mismo, se ha plantado por sorpresa en un desayuno informativo, así que a la salida tratarán los compañeros de preguntarle de nuevo. Como os comentaba, en público no se dice nada, pero en privado hay temor a que Sánchez termine adelantando las elecciones y Feijóo siga con el lastre adosado que le supone Carlos Mazón. Sería una repetición de la jugada, porque recordaréis que en 2023 el pacto exprés en Valencia con Vox fue un baldón para la campaña nacional del PP. Con todo, no es fácil deshacerse de un Mazón que, según sus allegados, piensa en seguir, que ve mejor clima en las calles, que no espera una imputación, que cree contar con el apoyo de Tellado y que siente haber reconducido su relación con Alberto Núñez Feijóo. Junquera, ahora sí, gracias. Muchas gracias. Al margen de la indignación que provoca la actitud de Carlos Mazón, ya no me puedo imaginar, la indignación de los valencianos, de las valencianas, sobre todo de los afectados más directamente en la Dana, es la perplejidad. ¿Qué hay en la cabeza de Carlos Mazón, que desde un primer momento ha sido incapaz de contar qué es lo que pasó aquella tarde, pero ha sido capaz de seguir viviendo con esta mochila a cuestas? No, de su boca no ha salido ninguna versión, y lo que ha ido haciendo es confirmando o cambiando de versión en función de lo que se iba conociendo a través de los medios de comunicación. Recordemos, la última, este fin de semana, era algo que no sabíamos porque no lo había contado ni Mazón ni lo había contado la periodista con la que tuvo esa comida de cerca de 4 horas, y es que saliendo de aquella comida se fue hasta el aparcamiento donde ella tenía el coche aparcado y volvió caminando, y se le pierde la pista al presidente de la Generalitat Valenciana, se le pierde la vista durante más de media hora, mientras quizá no se sabía el número de muertos que había a esa hora, pero que el agua bajaba de manera que lo arrastraba todo, eso era una evidencia. Guardans. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia una expresión que ha dicho el compañero que estaba haciendo la crónica, diciendo que Mazón no espera ser imputado, ¿no? Bueno, toda España sabe que va a ser imputado. Es decir, la única duda es en qué momento, pero condenado no. Por supuesto que no tengo ni idea de si va a ser condenado o si va a ser condenado, porque efectivamente todos sabemos que esto desde el punto de vista de la prueba, etcétera, pues ahí es complicado. Pero imputado, yo no tengo la más mínima duda de que efectivamente este proceso, pues hay un momento en que termina esta instrucción, hay un momento en que termina en ese juzgado y pasa a una instancia superior en la que Mazón será imputado. Es que me parece que ese escenario es absolutamente claro, ¿no? Y que él viva todavía en una situación en la que cree que puede seguir toreando y diciendo una cosa un día y otro día la contraria, como decías tú, es difícil de entender, y es evidente que eso pues ha generado un desgaste en la propia derecha, la propia base electoral del PP, en Valencia, fuera de Valencia. O sea, la portada de la ABC hace unos días recordando otra vez cómo pues muchísima gente quiere que Mazón no esté ahí, ¿no? No se entiende, y yo el foco lo pongo constantemente en Génova. O sea, a mí lo que me cuesta mucho de entender es por qué Génova tolera esto. O sea, ¿qué saca Génova manteniendo ahí? Poneros en el escenario contrario. ¿Qué ejercicio de autoridad y de dignidad tendría el Partido Popular diciéndole a Mazón, basta? Basta, has mentido demasiadas veces, no tienes ninguna empatía, no tienes ninguna credibilidad, basta. Y aquí está un candidato o candidata, incluso del propio entorno de Mazón, o sea, tampoco lo van a sacar de la otra punta del país, o sea, que alguien que haya trabajado con él, pero que tenga una credibilidad limpia, y aquí está el Partido Popular. Imaginaros la fuerza que eso le aportaría al Partido Popular, y eso es lo que a mí me cuesta mucho de entender, ¿no? Más allá que andar disecando otra vez pues todos los errores de Mazón, en lo que es difícil aportar nada más, creo que ahí vamos a tener el testimonio de Maribel Vilaplana, y de ahí pues va a acabar de confirmarse la sucesión de falsedades ya perfectamente puestas todas negro sobre blanco, ¿no? Lasalle. Sí, yo creo que ese es el mayor arcano, ¿no?, que circula alrededor de la figura de Mazón. ¿Por qué
continúa siendo presidente de la Generalitat en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Y con una situación tan compleja como va a ser mañana, pues el funeral de Estado y por lo tanto su presencia como presidente de la Generalitat, ¿no? En él. Todo esto es algo inexplicable en términos políticos, porque solo desde la lógica de un control de daños el Partido Popular tenía que haber intervenido de manera directa y removido la posición que ocupa Mazón al frente de la Generalitat, ¿no? Que un año después ya casi tengamos una reconstrucción de los hechos, a pesar de que el propio Mazón podía haberlos adelantado en un gesto de responsabilidad política y de valentía también política, que las propias Corts, a través de la comisión de investigación y con la ayuda de Generalitat, podría haber también reconstruido ese proceso, y que hayamos tenido que estar todavía al día de hoy con lagunas sin cubrir en esa información porque hay una actitud por parte de alguien que debería, como presidente de una institución, colaborar con las instituciones, en este caso con una institución judicial, para aclarar los hechos, pone de manifiesto que el nivel de indignidad que acompaña al ejercicio de su cargo es absolutamente lamentable y proyecta una imagen que no solamente deteriora a la Generalitat y a la política en Valencia, sino al conjunto de la política, ¿no? Porque no se entiende que el Partido Popular le siga dando cobertura, insisto, porque el control de daños no puede operar en este caso, y no se entiende que él no tenga la suficiente valentía, insisto, porque yo creo que ya es una cuestión de que va más allá de la dignidad política, es decir, de un mínimo de sentido común. La responsabilidad no está en mantenerse en el cargo, la responsabilidad está, en este caso, en dejar el cargo. Es decir, después de todo lo que ya vamos sabiendo, ten la suficiente dignidad de, gestionando tu propia culpa, casi desde un punto de vista literario, ¿no? Porque pasa a ser esto como el corazón de las tinieblas de Conrad, ¿no? Es decir, es una realidad tan compleja, es tan, en fin, imposible de describir, que lo más digno que puede tener este señor es irse a casa y esperar efectivamente a la citación judicial que corresponde, porque evidentemente va a ser imputado y va a pasar por las horcas caudianas de la judicatura a no mucho tardar. Si ha pasado un año en que llevemos a saber lo que está sucediendo, dentro de un año lo sabremos todo y además él estará casi con toda seguridad imputado. Abierto María Lorrea, Ignasi Guardans y José María Lasalle. Estábamos hablando de las diferentes versiones que ha ido dando, que ha ido confirmando o no el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre lo que pasó el día de La Dana, esa petición de la jueza del listado de llamadas que hizo esa tarde, el listado que entregó a las Corts en la comisión de investigación. Y decía Mariola, decía Ignasi, para mí lo más sorprendente es que Génova siga sujetándole, siga manteniéndole ahí. Para mí estamos ante uno de los casos más obscenos, políticamente hablando, y más indecentes que ha conocido la política española. A mí hay una pregunta que me asalta, mucho más relevante que la de dónde se encontraba este señor el día que sus conciudadanos morían ahogados. Es qué código de valores acompañan a esta persona. Claro. Valores que trascienden el valor político, sino valores humanos. Como tú decías, cómo se sostiene personalmente después de un año sin haber dado ningún tipo de explicación. Pero para mí también hay otra cuestión que no es menor, que es este señor se mantiene ahí políticamente, pero también personalmente, por una suma de complicidades. Y no solo la del Partido Popular, desde luego, la de Alberto Núñez Feijóo, desde luego, que esta semana ha decidido que no quiere que le importunemos con estas preguntas. Hay que ver, que nunca le viene bien. El feminismo le resulta pesado, que se le pregunte por Carlos Mazón le resulta inconveniente en esta semana, que nos haga un esquema de cuándo se le puede preguntar al líder de la oposición sobre las cuestiones políticas que interesan a este país. Pero a mí yo me planteo también que hay muchas más personas que saben dónde estaba Carlos Mazón ese día y qué estaba haciendo.
porque desde luego si hubiera estado en la biblioteca estudiando un expediente administrativo que tenían pendiente de resolver en el Consejo de Gobierno, era obvio que él mismo lo hubiera dicho. Él no dice dónde estaba porque a él le avergüenza decir dónde estaba o qué estaba haciendo, porque esa tarde, ese día, lo único que tenía que hacer es ponerse al frente de una de las mayores desgracias que ha tenido esa comunidad autónoma. Entonces aquí hay complicidades que van desde su equipo de seguridad, pasando por parte de su equipo y por parte de otras personas, donde comieron. Nadie escucha, nadie sabe nada. Y ayer me preguntaba que por qué nadie de su equipo le fue a sacar del restaurante, porque sabían que estaba allí. Esa es la gran pregunta. Claro, ¿por qué nadie de su equipo en un momento determinado, si él no tiene la capacidad suficiente para entender que lo que viene por delante, insisto, a lo mejor en ese momento no se sabía la cifra de muertos, pero sí se sabía lo que estaba pasando, porque desde las 2 de la tarde o la 1 de la tarde, yo creo que en Requena y en Utiel ya había riada, y él también es presidente de los que viven en Requena y de los que viven en Utiel. ¿Cómo nadie? En un día de alerta roja desde Claro, primera ¿cómo hora. nadie va allí y le dice, presidente, o sea, es que tiene que salir usted de aquí? Es importante coger el teléfono para eso. Claro. Pero puedes entrar físicamente, Sastre. Que esta es mi pregunta. O sea, es que puedes entrar físicamente. Pero por supuesto, es que hay los presidentes o algunos presidentes de algunas comunidades autónomas tienen equipos de seguridad. Nadie es capaz de y entornos, no solo los equipos de seguridad, la gente más cercana a ellos que son incapaces de molestarles, de importunarles. Ahí está la reflexión. Es decir, ¿por qué alguien ejerce una forma de liderazgo que no tolera que se le pueda interrumpir en la gestión de algo, lo que sea? Eso denota un tipo de liderazgo que no es carismático, sino que se basa fundamentalmente en una autoridad muy visceral, muy arbitraria, muy impositiva, con un componente claramente despótico, donde enfrente opera el miedo, al miedo a desafiar esa autoridad que se proyecta sobre el ejercicio del poder. Y este es un dato relevante porque es un dato que tiene que ver con la caracterización psicológica del personaje, pero también con las personas que le rodean, que normalmente cuando hay este perfil tan despótico se rodea de gente con un perfil tremendamente mediocre, es decir, anulado psicológicamente en su capacidad para poder contraponer argumentos o contraponer actitudes que le desafíen en el ejercicio de su autoridad. Y eso también evidencia cuál es la gestión que se hizo de la Dana, ¿no? María, fíjate, José María, yo creo que has teorizado muy bien los rasgos de un modelo de liderazgo, pero es que tengo serias dudas de que el personaje del que estamos hablando encaje de manera tan sofisticada ni siquiera en un modelo de liderazgo sobrepasado. Estamos hablando de una persona que... iba a utilizar una palabra gruesa, estamos ante un botarate. Es que, perdón por la expresión, que no pretende descalificar, sino describir una persona carente de los mínimos que le permiten identificar la situación a la que se enfrenta, del momento en el que está. Pero es que, pasado eso, incluso aceptando que alguien esté tan aislado ese día y haciendo algo tan alejado del mundo que le impida manejar con corrección la información que se tiene en ese momento, al día siguiente, uno con un código de valor mínimamente sólido, hace un ejercicio de reflexión personal y dice que la mejor aportación que puede hacer al mundo político y a Valencia es apartarse. Y es que es tan sencillo como esto. Es tan sencillo como esto. Es apelar a los valores mínimos de una persona decente. Si no hay que... Y luego ya veremos su trayectoria procesal ante los tribunales, porque eso tiene otras lógicas. Que destruir el principio de inocencia no es sencillo, pero destruir el principio de decencia es bastante obvio. Y aquí no hay decencia, Ignasi. pero personal. No,
Es que realmente yo desde hace tiempo, cuando hablamos de Mazón me muerdo la lengua porque estoy en antena en un programa nacional, ¿no? Y entonces, claro, pues Mariola Lema Botarate y a mí me salen cosas mucho más duras porque mi lenguaje es de otro tipo. Entonces, efectivamente, por eso hablo poco, porque cuando entramos en esa fase de decir, bueno, ¿qué valores tiene este señor? ¿Qué principios tiene este señor? ¿Cómo ha podido permitir, sabiendo que él sabía, perdonad, o sea, antes de irse a comer, en uno de esos vídeos que han salido ahora, que tampoco entiendo por qué han tardado tanto en salir, la complicidad de la propia corporación pública valenciana, ¿no? De la televisión valenciana, que también ha sido cómplice. Entonces, en esa lista de cómplices están ellos también, ¿no? Pero sabía perfectamente que había muertos o no muertos, pues quizá no lo sabía a las 12 del mediodía, pero sí sabía que había ahí una crisis y aún así pues se va hasta el almuerzo. Entonces, la miseria moral... Perdóname, Ignasi, ridiculizó las actuaciones del sistema universitario valenciano. Sí, de la Universidad Valenciana que cerró. Decisiones para impedir el acceso de los estudiantes. Que la miseria moral personal de este individuo es constante. Has hablado de decencia, es constante y está perfectamente retratada y no ha hecho más que incrementarse. Entonces, la puedo repetir más, pero yo no sé cómo hacerlo sin decir palabras, sin utilizar palabras más gruesas. Sí subrayaría esa sensación de complicidad que creo que tiene que ver con una forma de ejercer el poder que no es solo propia de Mazón, O sea, ese retrato que ha hecho muy interesante, como hace bien Lasalle cuando teoriza conceptos, ¿no? Que lo hace siempre perfectamente y lo digo sin crítica ninguna, ¿no? Pero no, al contrario. Muy bien. No, es así. O sea, coge, no hay retintín, ¿no? Porque no hay retintín ninguno, ¿no? Bueno, pues efectivamente esa forma de ejercer el poder no es propia de Mazón solo, no es propia de Mazón solo, o sea, es una especie de líder de tribu, es de clan, es un séquito, es todo lo contrario a un concepto de servicio público, claro, de trabajo en equipo, no es eso. En ese análisis que tú decías de esta forma de ejercer liderazgo, que tú decías, se acostumbran a rodear de gente mediocre y gente que le debe el hecho de estar ahí. Claro. Que esa es otra de las claves, es decir, yo estoy en el núcleo duro de la Generalitat Valenciana o de donde sea, si hablamos de otro líder, claro, yo le debo a este señor que yo esté ahora mismo aquí. Es un juego de lealtades y quien se sale de esa lealtad pues está poniendo en peligro su vida entera. O sea, claro, ¿quién se atreve pues a entrar, a decirle nada? El propio dueño del Ventorro, la propia, de la que hemos hablado poco. No, la propia periodista. Exactamente. Yo entiendo que yo entiendo que como periodista, la familia como mínimo te tiene que estar preguntando, oye, ¿estás bien? No lo sé. Claro. Hay más. Perdón. No, sí, Mariola, breve y cierro con la periodista, cuando se conoce con quién está comiendo, se conoce que ella mantiene una conversación o un mensaje con Carlos Mazón y le dice, a mí no me metas en esto. ¿Esta es la única preocupación de las personas cuando estamos asistiendo a una crisis y a un impacto, a una catástrofe de esta naturaleza? De verdad que esta es... ¿Cómo que no te metan en esto? Pero si tú estabas metida en eso. Asunto tuyo. Pero si estabas metida en eso. Claro, yo insisto, en este tipo de situaciones, el bloqueo psicológico es el que opera por parte de los colaboradores. Es decir, ¿por qué están bloqueados psicológicamente sabiendo que hay una situación, porque ellos sí tienen la información tan grave que no son capaces de romper el círculo de supuesta privacidad que en ese momento está acompañando la vida del presidente de la Generalitat? Y ya en el terreno de los valores, lo más alucinante de todo este vodevil, entre comillas, por utilizar una expresión que no sé si es la más correcta, por la tragedia que acompaña al efecto que tuvo esta falta de toma de decisiones adecuada, lo más sorprendente es que en un escenario en el que los cuidados tendrían que operar por parte de una institucionalidad que ejercita el presidente de la Generalitat respecto del conjunto de la sociedad, los cuidados los presta a quien le está acompañando durante 4 horas y tiene la delicadeza, entre comillas, de acompañarla hasta el parking para despedirse de ella después de tratar de convencerla durante 4 horas para que acepte el puesto que le estaba ofreciendo. Ahí es donde se pone de pronto de manifiesto cuál es
cuáles son los códigos valorativos y cuáles son los intereses en presencia que están acompañando a la toma de decisiones del presidente de la Generalitat en un momento de crisis tan grave como el que todos conocemos. Dejadme que lo deje aquí porque, bueno, mañana seguiremos hablando y mucho de la Dana, ¿eh? Recordamos que vamos a hacer esta noche ya, Aimar va a hacer hora 25 desde Valencia y nosotros mañana vamos a estar en la Rambleta, en el Teatro de la Rambleta en Valencia para hacer una edición especial de este Hoy por Hoy. Sobre todo con esa voluntad, lo decíamos a primera hora de la mañana con Sastre, con esa voluntad de mirar hacia adelante, primero de poner negro sobre blanco lo que se sabe, lo que no se sabe, los espacios en blanco que quedan, en qué punto está la situación procesal, pero también y sobre todo para estar con los valencianos y con las valencianas en esta necesidad de seguir avanzando a pesar de las dificultades que siguen teniendo para seguir avanzando. Mañana vamos a estar pues en Valencia para ello, pero tengo un último asunto que yo sé que Guardans quiere hablar de ello, que es el no de Junts per Catalunya, que sí, Guardans, que estabas esperando este momento. Esa ruptura del pacto por parte de Junts con el Partido Socialista y por consiguiente con el gobierno, porque ya saben que Junts acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de incumplir la agenda pactada y dice Puigdemont que un pacto que no se ejecuta es un acuerdo roto. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día. Ahora queda por ver que, bueno, yo creo que ya está un poco visto lo que diga la militancia, si apoya este cambio de postura, aunque en la cúpula del partido dan por hecho, sí hay ruptura, pero de momento vamos a pasar a la oposición, pero no pedimos ni convocatoria electoral ni nos sumamos a una moción de censura. Exacto, varios miembros de la cúpula de Junts dan por hecho que acabarán votando en contra, que se van a la oposición, que acabarán votando en contra de la inmensa mayoría de proyectos que presente el gobierno, porque a su juicio no acostumbran a beneficiar a Cataluña. Podría haber excepciones, no será un no a todo sistemático, pero afirman que el gobierno notará la diferencia de que se ha quedado sin apoyos parlamentarios. También porque no habrá ningún tipo de negociación, dicen, sobre las iniciativas. Decía gráficamente una fuente que el PSOE se tirará por el panel de votaciones de la posición de Junts y que si el PSOE o el gobierno les pide a partir de ahora una reunión para hablar o reconducir las cosas, les van a decir que no, porque a su parecer se ha demostrado que es una pérdida de tiempo. Junts no ha subido el tono, sin embargo, como para pedirle a Sánchez que anticipe las elecciones, pero sí le pide reflexionar porque asegura que no tendrá capacidad real para gobernar. El gobierno español no tendrá ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura, no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar, podrá ocupar sillas pero no podrá gobernar, podrá tener poder pero no podrá ejercer el gobierno. Junts estará en la oposición, aunque de momento no está en la fase de plantear una moción de censura para convocar elecciones. Se habló de ello durante la ejecutiva de ayer, admiten fuentes presentes en la reunión, pero no se llegó a plantear formalmente, al menos a corto plazo. Xavi, ¿aceptó preguntas Puigdemont en esa comparecencia? No hubo, fue poco explícito y además no hubo preguntas, por lo tanto, cuando terminó Puigdemont la comparecencia quedaron muchísimas dudas que tuvimos que ir intentando resolviendo mediante fuentes en privado para saber exactamente qué quería decir lo que Puigdemont había explicado en su comparecencia en Perpiñán. Por eso te formulaba la pregunta, porque me lo había parecido. Xavi, gracias. Sí, hasta luego. ¿Y qué dicen en el gobierno? Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En el gobierno dicen que, bueno, pues que nada cambia mucho, porque van a tener que seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora, que es intentar negociar cada votación con Junts. Ellos dicen en Moncloa que siempre han cumplido con lo prometido con los independentistas, incluso, bueno, se agarran o ven con cierto optimismo el hecho de que Puigdemont no hiciera mención ni a un adelanto electoral ni a una posible moción de censura. Sí, a eso se agarran, al hecho de que Puigdemont no planteara esa moción de censura y no cerrara del todo la puerta a negociar. El camino no es fácil, eso lo asumen en Moncloa y en el PSOE, y tampoco se llevan a engaño con los presupuestos, que si antes se presentaban ya muy complicados, ahora ya algunas voces los ven prácticamente imposibles. Pero los socialistas sí se ven capacitados para seguir gobernando, sacando leyes, negociando votación a votación, dicen fuentes gubernamentales, es decir, igual que hasta ahora, recalcan, porque creen que a pesar de ese anuncio de ruptura de Puigdemont, la dinámica no va a cambiar. Nos decía ayer un miembro de la ejecutiva del PSOE que veían lo de ayer como una performance, se tiene que hacer notar, nos decía otro dirigente, y también se defienden los socialistas de las acusaciones de Puigdemont, aseguran que sí están cumpliendo el pacto que sellaron y que así van a continuar.
y vamos a seguir trabajando porque, como insisto, vale la pena dialogar, vale la pena negociar, vale la pena alcanzar acuerdos, porque es lo mejor este gobierno para Cataluña y porque es lo mejor este gobierno para España. Con lo cual, esto decía ayer la portavoz socialista Montse Mínguez tras la reunión de la Ejecutiva en la que Pedro Sánchez le pidió a los suyos en Ferraz seguir con la mano tendida y no entrar al choque. Esa es su estrategia, Ángeles, para normalizar los órdagos de Junts y minimizar su impacto a la espera de ver cómo se materializa esta ruptura anunciada que confían en poder capear. Ana, gracias. A vosotros. Bueno, hay una incógnita que queda despejada, que es el no a los presupuestos, porque podrían haber estado mareando hasta último momento con qué hacían con los presupuestos. Esta incógnita está despejada. Lo que no sé, Guardán, si cambia mucho. Dice el Gobierno, bueno, vamos a estar renegociando votación a votación, pues lo mismo que hacíamos ahora. Ya, y ahí es donde yo creo que el gobierno se equivoca, porque la política no son solo las votaciones, ¿eh? O sea, que reducir la vida política a lo que ocurra cuando, pues eso, en el tablero, como decían los de Junts, ¿no? En el tablero de votaciones, me parece una ridiculización de la vida parlamentaria y de la vida política de este país. La política es mucho más que eso, por fortuna, y la vida democrática es mucho más que eso. Y yo creo que efectivamente aquí cambia eso. Es verdad que desde el punto de vista institucional, constitucional, estatutario, el reglamento del Congreso de los Diputados, pues el cambio es menor, porque efectivamente como solo cabe una moción de censura constructiva, si esto fuera la italiana pues se caería el gobierno, pero como no lo es, pues no puede caer, y es verdad que esa idea de una moción de censura instrumental es difícil de imaginar en este momento, ¿no? No la descarto al 100%, porque al final podría, vete a saber con quién podría ser, ¿no? Pero a priori no es muy verosímil que Vox y Junts puedan coincidir con un mismo candidato, ¿no? Así de claro. Pero claro, tener el desgaste político de la narrativa en boca de Junts de cosas que hasta ahora solo escuchamos al PP, eso le va a hacer daño al gobierno. Recordar la semana pasada cuando escuchamos a Nogueras hablar de corrupción y del dinero público gastado en prostitutas. Le duró esa frase, no lo sé cuánto, un segundo y medio. Pero hacía mucho más daño eso en boca de Nogueras que en boca de Collado o de cualquier persona del Partido Popular, porque claro, era una cosa y resulta que está usted utilizando el lenguaje que no era un discurso propio, ¿no? muy parecido al del Partido Popular. Bueno, claro, y entonces si esto es lo que espera en lo que queda de legislatura, complementado por lo que va diciendo Vescanza y Montero por el otro lado, acusando al gobierno de criminal con otros criterios, y que le vayan golpeando por la derecha y por la izquierda, además del PP, pues también Junts y Podemos, creo que eso sí tiene consecuencias, y tiene consecuencias políticas muy serias para la narrativa. La política no son solo votos, la política también es narrativa parlamentaria y estética. Y eso ha cambiado claramente. Es como estaba Junts a presión, o sea, cuando se dice todo esto lo hace de cara a la galería, cuidado, que en Junts están hartos del PSOE no es de cara a la galería. En Junts, y lo he dicho muchas veces aquí, y creo que lo sabe cualquiera que conozca un poco aquello por dentro, en Junts están hartos del PSOE hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, están cabreados, están disgustados, están incómodos, y le estaba todo eso a presión, y lo único que se ha hecho es quitar esa presión, y ahora decir, oiga, diga usted todo lo que piensa del PSOE y diga todo lo que quiera, y del PSC también, porque también el ambiente también va a cambiar. Había mucho morderse la lengua respecto a la Generalitat, porque, bueno, formaba parte un poco de ese paquete de muy bien, se ataca a ella, pero no se lo puede destrozar, o sea, porque al final, pero si esa veda se abre desde el punto de vista político, claro que cambia el entorno, la situación política cambia. Mariola. Imagino perfectamente el cansancio de Junts respecto del PSOE, pero no quiero ni imaginar el hartazgo que debe tener el Partido Socialista con un socio como tan incómodo como Junts, ¿no? Por cierto, hay que recordar que este gobierno de coalición ha asumido un coste político brutal acerca de sacando adelante propuestas como la ley de amnistía. Le debe la legislatura, Cada vez que pienses eso, piensa que le debe la legislatura, Que si no, no estaría de presidente, es importante. Sí, no lo voy a ignorar en mi análisis, que formaba parte del acuerdo de investidura, que es lo único que había entre Junts y el PSOE, un acuerdo de investidura, no un acuerdo de legislatura. Pero en la narrativa que hizo ayer Carles Puigdemont debería haber no olvidado también lo que el Partido Socialista y el Gobierno de coalición ha hecho y ha pagado con creces en coste y en erosión política en otros territorios, sacando adelante, insisto, una ley de amnistía, y eso se le pasó en todo lo que es su narrativa de ayer. Dicho esto, yo creo que asistimos
políticamente ayer a algo que es interesante, que es el repliegue en clave regional de un partido como Junts, que trató durante esta legislatura de explorar cómo, condicionando la agenda nacional, podía o no tener, digamos, rentabilidad política. Además de personal, porque la agenda política de Madrid era una propuesta personal de Carles Puigdemont en defensa de sus intereses personales. Y ahora el partido se ha dado cuenta que el repliegue regional puede serle más rentable a la vista que tiene el aliento en el cogote de Alianza Catalana. Por lo tanto, yo creo que ayer asistimos a eso, a una performance, sí, a una escenificación de ruptura, un poco teatralizada porque, insisto, no había acuerdo de legislatura, pero no encubría todo esto una reorientación de su estrategia política para centrarse en el territorio, porque obviamente le come el terreno otro partido que es independentista, además de xenófobo. Claro, la cuestión está en que Junts ha escenificado una ruptura, pero ya no puede desandar la misma, con lo cual la legislatura queda relativamente comprometida, incluso en su duración, porque si Junts tiene que volver a escalar su conflicto con el Partido Socialista, o particularmente con Pedro Sánchez, tiene que darle una vuelta de tuerca al escenario, y esa vuelta de tuerca pasa, a pesar de que en principio lo ha descartado, por una hipótesis de moción de censura, es decir, de incluso acortar aún más el escenario de una legislatura que ha entrado claramente en un impasse que estaba probablemente desde el origen de la misma, pero que ahora se agudiza, con lo cual el escenario de incertidumbre opera muy mal sobre la política, porque va a generar mucha más ansiedad, va a generar evidentemente una situación mucho más comprometida para la propia viabilidad del gobierno, y ya lo que parece claro es que volvemos a ver cómo se alarga un presupuesto, con todo lo que eso representa en términos políticos para este gobierno, ¿no? Y si eso coincide además con que tenemos ya el anuncio de unas elecciones en Extremadura, después en Castilla y León y en Andalucía, pues yo no veo la posibilidad de que este gobierno llegue claramente al año 2027, después de lo que acabamos de confirmar, ¿no? Por lo tanto, pues entramos ya, no voy a decir una recta final, pero una recta final que no sé cuántos meses va a durar, pero que proyecta claramente una incertidumbre. Pero un anticipo del final de legislatura sería vía moción de censura, porque el otro día que tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente del gobierno, sí vamos a presentar los presupuestos, pero si no salen, no pasa nada, podemos vivir con los presupuestos prorrogados. Por la votación de esos presupuestos, Ángels, eso es una moción de confianza. Claro, eso es una moción de confianza. O sea, que, y lo eso es una moción de confianza. Casi constitucionalmente lo es. O sea, que y esa votación, salvo que ahora el PSOE contradiga todo lo que lleva diciendo este último mes, o Pedro Sánchez, y no los someta a votación, si mantiene lo que ha estado diciendo, que es que esta vez sí los va a someter a votación, aunque sepa que la va a perder, porque ahora ya sabe que la va a perder, es un retrato de una moción de un gobierno sin apoyo parlamentario de una forma muy clara. Y eso, por tanto, pensar que eso no hace daño y que, bueno, aquí vamos a seguir, oiga, no, eso no. Hay un problema de legitimidad democrática y hay que decirlo así. Es verdad que hoy es que la alternativa es terrible, no basta el argumento de que la alternativa es terrible. Este gobierno tiene desde hoy mucha más debilidad, y lo que ha dicho Lasalle es verdad, eso tiene una consecuencia de incertidumbre. Uno de los grandes activos de este gobierno es en este momento la situación económica. Bueno, pues incluso esto vamos a ver qué consecuencias tiene el marco económico, porque la incertidumbre del calendario es enorme, y la sensación de estar como prorrogando un gobierno que no se sabe lo que va a durar, y que por mucho que repitan el mantra de que esto dura hasta el 27, no se lo cree nadie, porque al menos no hay ningún elemento que lo apoye, ningún elemento objetivo que lo apoye, eso va a tener consecuencias mucho más allá del Parlamento. Mario, ¿qué vas a decir? Hay un elemento que a mí me parece muy importante, que es valorar en términos políticos esto de la conveniencia de presentar o no los presupuestos. Obviamente se ha instalado, ¿no?, fruto del redactado de la Constitución, esa idea de la obligación constitucional de presentar los presupuestos, y esto es así.
para mí el debate político más sustantivo es qué ocurre a partir del día en que tú presentas los presupuestos, los sometes a votación y pierdes esa votación. La teoría general dice, obviamente, que tú tienes que plantear a continuación disolver las Cortes y plantear devolverle la voz a los ciudadanos. Ese escenario ya sabemos que es cierto en la medida en que la mayoría parlamentaria se ha ido diluyendo, no solo con Junts, también con Podemos, y por lo tanto los presupuestos no salen adelante. ¿Es sostenible presentar unos presupuestos que vas a perder una votación y a continuación ignorar la teoría general que dice que si pierdes esa votación tienes que disolver las Cortes? Y para mí este es el dilema político al que se enfrenta el Gobierno y que tiene que resolver antes de tomar cualquier tipo de decisión, porque yo creo que es más fácil desdecirse de lo que uno ha dicho. Es más fácil, a pesar de haber dicho los voy a presentar, acabar no presentándolos. Efectivamente, que ignorar la consecuencia de una votación. Muy de acuerdo. Lasalle, muy breve, por favor. Y sobre todo, a efectos de la incertidumbre, un gobierno que no es capaz de presentar sus presupuestos después de la prórroga que estamos viviendo, cuando la previsión de esos presupuestos se hizo respecto de una perspectiva económica de hace 3 años, es estar condenando en términos de viabilidad económica el país por impotencia. Y eso es tremendamente grave. Voy a una última cosa para contarlo, porque a las 9:30 ha empezado el Consejo de Ministros, hoy es martes, y sobre la mesa tiene la ley de enjuiciamiento criminal, que es una modificación del proceso penal en nuestro país. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Apuntamos los principales cambios que va a recoger la ley, que está el nuevo papel que van a tener los fiscales. Serán ellos quienes asuman las investigaciones de los asuntos penales, aunque también hay otras modificaciones, por ejemplo, excluir de la acusación popular a los partidos políticos. Sí, es un cambio radical del sistema penal en España, que da las riendas de las investigaciones a los fiscales, como en la mayoría de la Unión Europea, en detrimento de los jueces, que son quienes instruyen ahora. Es el eje central de esta reforma, que se ideó ya en el año 2010 y en la que han ido trabajando gobiernos de distinto signo desde entonces, sin que hasta ahora se haya iniciado la andadura parlamentaria. Y conlleva muchas modificaciones, como alargar a 5 años el mandato del fiscal general del Estado para desvincularlo de la duración de las legislaturas, o esta reforma que comentas de la acusación popular. Es una figura que no existe en los países de la Unión Europea donde investiga la Fiscalía, pero que recoge nuestra Constitución. Hoy, tras el Consejo de Ministros, conoceremos al detalle cómo queda, pero sí nos vienen avanzando ya en fuentes del Gobierno que los partidos y las instituciones públicas no podrán ejercer la acción popular, y las asociaciones sí, pero en una serie de delitos tasados y acreditando lo que se denomina un vínculo legítimo con el objeto de la investigación. Una asociación feminista en un caso de violencia de género es un ejemplo muy claro. El plan del Ejecutivo es que la nueva ley, que tiene 1 millar de artículos, entre en vigor en enero de 2028, de modo que los jueces sigan llevando las causas que tengan en marcha en esa fecha, pero las nuevas recaigan ya sobre los fiscales. Isa, gracias. A vosotros. Conoceremos los detalles, como decía Isabel, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Antes de acabar el abierto, Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Muy bien. Muy bien. A ver, contadnos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? En unos minutos vamos a tratar un tema en el Comando Norte que deberíamos haber tocado hace mucho tiempo. Lo hemos venido posponiendo de manera seguramente irresponsable. No afecta a todos por igual, pero vamos a hablar, Sastre, de hacer ejercicio. Muy y sobre todo nos vamos a preguntar por qué demonios no lo hacemos si ya sabemos que es bueno. ¿Por qué no lo hacemos? Como para responder a esta pregunta es insuficiente la presencia de Nacho Carretero y de Aitana Castaño. Totalmente. No te cuento. Vamos a convocar a la doctora Montserrat Romaguera, que es médica de familia. Yo digo médica de familia. Vale. ¿Por qué no? Si se dice jueza, ¿por qué médico de familia? Médica. Vale, médica de familia y coordinadora del grupo de ejercicio físico de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, para saber por qué no hacemos ejercicio. Bueno, tú hablas desde la superioridad porque haces más
bádminton. Porque ha hablado... Sí, por eso digo que no nos afecta a todos Claro, igual. claro, te hablas de la superioridad moral. Claro. ¿Por qué Sergio ha hablado así como John Wayne al principio? Una cosa Porque él hace ejercicio y le da fuerte, claro. Bueno, mis experiencias hoy con Pascual Donate nos vamos hasta Albacete. Ojo, Albacete, curioso, ¿eh? Para conocer con Pascual Donate hasta Albacete. Sí, para conocer a Aurora Zárate, 87 años, hija de modista. Como su madre no quería que cosiera, se hizo maestra, después participó en política y siempre se hizo, dicen, su propia ropa. No te cuento más, ya que Pascual y Aurora te cuenten. ¿Y qué más? Nos metemos en un jardín, vale. 900, 100, 800, para cualquier duda que tengan, para preguntarle a Eduardo Barba, y hablamos hoy de las plantas suculentas. 900, 100, 800, llamen y pregunten. Qué mazo, las plantas suculentas. A mí me encantan las suculentas. Y en 15 minutos de fama con Martín Bianchi, ¿qué demonios cuentan las memorias de Isabel Preisler? Ahora que han salido, que él se las ha leído. Y 2, se veía venir, pero termina en España la estancia de los Guer. Richard vuelve a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Porque ¿Y por qué se veía venir? Porque no se ha adaptado. Ya te dije, tráetelo al abierto, explícale cómo es España y se sentirá más a gusto. No, porque discutiría con Guardans y pasarían cosas. Y bueno, pues pasarían cosas, no aprendería. Pues igual ha leído el libro de Isabel Presley y ha dicho, pues yo pues no. Sí. Mario Laurrea, Ignasi Guardans, José María Lasay, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.